a nuestros consejeros regionales que nos acompañan hoy día. Matías, ¿estará presente? Sí, estoy presente. Ya. Hola, Matías. Ya, entonces dar la bienvenida a Juanito, Matías, Catalina, también a nuestros asesores, a don Henry Chaura y a don Iván, a nuestro secretario. Muy bienvenido a nuestra jefa de división y además administradora regional. Así que, Heidi, ahora convertirse en dos. Si antes tenías 2 manos, ahora tienes que tener 4 para alcanzar a hacer todo. Pero cuando se quiere, se puede. Y bueno, Nicolás también da la bienvenida y vamos a dar inicio a nuestra Comisión de Medio Ambiente, partiendo con el primer punto de tabla, que es presentación, análisis y resolución de adenda complementaria al estudio de impacto ambiental de proyecto modificación planta de reconversión de materiales residuales, presentada por Residuos Industriales del Sur Limitada, Riles Sur, en relación al artículo 8 y 9 ter de la Ley sobre Bases Generales de Medio Ambiente. Expone nuestra jefa de división, Heidi Mahmat, o Nicolás. Aquí decía la tabla Heidi, pero no sé, Heidi, tú dices quién expone. Presidente, sí, efectivamente, este es un proyecto, como nos señalaba anteriormente Nicolás, que fue evaluado por Valentina Mediavilla, quien es la encargada, como ustedes bien saben, de todos los procesos de evaluación ambiental, de acuerdo a las competencias ambientales que tiene el gobierno regional. Pero en este caso ahora nos acompaña el funcionario de la División de Planificación y Desarrollo Regional, don Nicolás Guiñe, quien él es una especie de subrogante de la Valentina. Entonces, como Valentina en este momento está de vacaciones, va a ser Nicolás quien haga la presentación correspondiente. Como usted bien lo dice, esta es una adenda complementaria a un estudio de impacto ambiental de la planta Riles Sur, que ya fue en su momento presentada al CORE y que fue, si mi memoria no me falla, Nicolás, la semana pasada presentada en la Coremita, ¿cierto? Así que, bueno, como bien le indicaba, presidente, entonces Nicolás Guiñe sería quien va a realizar la presentación. Muy bien. Nicolás, te escuchamos. Ya. Buenos días a todos, a todas, y pasaremos entonces a compartir pantalla con la presentación del... Aquí, voy a compartir toda la pantalla porque no me aparecía el PDF. Ahí sí. ¿Ustedes me indican si la ven? Sí, se ve. Se ve. Ya. Perfecto. Bueno, como señalaba la consejera, ¿ahí ven bien ahí? ¿O es preferible ahí más grande? Ahí más grande, mejor. Más grandecito, la fatiga material, Nicolás. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver esta adenda complementaria del estudio de impacto ambiental, modificación, planta de reconversión de materiales residuales, presentado por Residuos Industriales del Sur Limitada. Este proyecto se localiza en la comuna de Paillaco, en la ruta T625, parcela 4, lote 4C, parcelación en Yoyi, Santa Laura, propiedad de Riles Sur, y lote 4C adyacente, arrendado a empresa de transporte carga H&H Limitada. Acá hay un plano general de la ubicación del terreno de Riles Sur. ¿Ya? Este proyecto posee un monto de inversión de 1.6 millones de dólares y tiene una vida útil de 42 años. La superficie es un predio de 7 hectáreas, de las cuales 5 están con calificación favorable, una RCA, y 2 son las adicionales para mejoras en el proceso productivo que se tramitará en PAS 160. Ya acá hay un detalle de la etapa y la mano de obra en construcción y operación. ¿Por qué se somete a estudio de impacto ambiental? Por los impactos negativos significativos que posee. Y acá hay un desglose de estos. En el componente suelo o edafología, hay una alteración de las propiedades físico-químicas del suelo por derrame de fracción líquida proveniente de pila estática.
Eso tiene una jerarquización, ese impacto, una jerarquización alta. En el caso del medio humano y grupos humanos indígenas, hay una alteración de calidad de los bienes de equipamiento e infraestructura básica por emisiones odorantes. Acá encontramos una jerarquización del impacto medio. Y también en el medio humano y grupo humano indígena existe una dificultad para el ejercicio de manifestaciones de tradiciones, cultura o intereses comunitarios por emisiones odorantes. También una jerarquización media. Y finalmente, en cuanto a la calidad de aire, existen molestias para la salud de la población por emisiones odorantes, también en un grado de jerarquización medio alto. Estos entonces son los efectos, características o circunstancias que dan origen a este estudio de impacto ambiental. Aquí hay algunos elementos descriptivos del proyecto. Al proyecto original, aprobado mediante resolución exenta número 005 del 2009, planta de reconversión de materiales residuales RILESUR, que cuenta con resolución sanitaria número 383 de la Serena Salud. Otro aspecto es el traslado, recepción y tratamiento y disposición de materiales residuales orgánicos no peligrosos e inertes en estado líquido, semilíquido, sólido y semisólido, provenientes de distintos sectores productivos e industriales. ¿Ya? También contempla mejorar el proceso productivo mediante introducción de fase aerobia, presencia de oxígeno, para el manejo de biosólidos estabilizados, alto grado de mineralización y de fracción líquida, en este caso líquido nitrogenado, optimizando la reconversión de los residuos, generando productos que se puedan utilizar y comercializar como mejoradores de suelo y fertilizantes líquidos. La capacidad de procesar son 8.000 metros cúbicos al mes, tanto de los líquidos, semisólidos y sólidos de los rubros productivos señalados anteriormente. Contempla la construcción de techos para zona de volteo y medidas para reducir emisiones odorantes como el confinamiento de piscina de nitrificación e instalación de equipos aspersores. ¿Ya? Acá hay una nota que después más adelante la vamos a ver también con más detalle, es que la presentación de este estudio se realiza en el marco de las obligaciones del Programa de Cumplimiento Ambiental, aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente, mediante la resolución que allí se indica, lo que está asociado al procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la empresa RILESUR, donde se dispone de un mecanismo y plazo de ejecución para el cumplimiento de la normativa ambiental. Ya lo vamos a ver. Otros aspectos descriptivos del proyecto: opera desde el año 2009. Esta planta considera el retiro, recepción y tratamiento de residuos, arriendo de contenedores, producción de sustrato tipo compost y generación de informes de trazabilidad. Contempla producción de biosólidos o acondicionador de suelo a través de procesos de codigestión anaeróbico de materiales residuales orgánicos e inertes, provenientes de distintos sectores productivos e industriales. También contempla la habilitación de 44 zanjas o biodigestores, 41 destinados para residuos sólidos y semisólidos y 3 para líquidos residuales. Ya a la fecha hay construido un total de 17 de 19, considerando una de menor tamaño destinada al sistema de nitrificación y al lavado de camiones. La ejecución de modificación al proyecto, la ejecución de modificación al proyecto se hizo sin contar con RCA que lo autorizara. Y estas fueron informadas por RILESUR al Servicio de Evaluación Ambiental en carta número 37 de agosto de 2011 y que constataron como operativos a la fecha de fiscalización. Acá hay otro plano del área de emplazamiento del proyecto. Se destaca acá la vía de acceso desde Payaco o Futrono por la ruta T625 Reumen-Santa Laura, la cual está asfaltada, y esta planta se encuentra a 14 kilómetros al este de la ruta 5 Sur. Y ahí se señalan los límites del proyecto, o la planta. Acá hay otro plano más al detalle, en donde se aprecia que todo esto corresponde al límite predial de la planta, lo que está en el perímetro señalado en línea roja, y lo que está en verde era lo que está aprobado
por resolución de calificación ambiental. Y este predio es el predio de modificación de la planta, ¿ya? Este es el que está actualmente sujeto a esta evaluación ambiental. Perdón, esas son las 2 hectáreas. Sí, las 2 hectáreas son las que están sujetas a la modificación. Ya. En conjunto son 7. Aquí hay otro detalle del área. Aquí están las obras generales del proyecto y vemos que en el predio de modificaciones donde se ubica esta cancha de volteo. ¿Ya? Aquí está el detalle de las obras. Está la piscina de acumulación, que son cerradas para recepción de residuos y desarrollo de proceso aeróbico. Están las zonas de proceso aeróbico para el inicio del proceso aeróbico, fase activa o estática. Están las pilas donde ocurre la etapa final del proceso aeróbico, la maduración, estabilización y generación del biosólido, que es lo que se conoce como cancha de volteo, y piscina para almacenamiento transitorio de aguas de contacto. ¿Ya? Que son las que están acá. Acá hay un esquema del proceso de reconversión en la planta Rile Sur y unas fotografías de lo que es la planta y las distintas faenas u obras. Acá hay otro plano de las obras y del proceso productivo de la planta de Rile Sur. Y aquí es donde esta sería la zona que en cuestión para efectos de este estudio de evaluación ambiental, que es la zona de maduración final o fase de volteo, donde se producen también los biosólidos. Ya, y ahí hay esquemas de proceso productivo. Bueno, lo que les señalaba, sobre el proceso sancionatorio que se inició en contra de la empresa. Acá hay algunos antecedentes sobre ese procedimiento. Hubo una fiscalización entre 2013 y 2014 de la Superintendencia del Medio Ambiente y la Red Nacional de Fiscalización Ambiental, Seremisalud, Superintendencia, donde están la Seremisalud, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Servicio Agrícola y Ganadero y CONAF. En oficio número 844 de 2014 de la Municipalidad de Futrono, se hace constancia de una denuncia a la empresa Rile Sur por situación persistente de olores molestos perceptible por transeúntes que utilizan la ruta TC25 aledaña al proyecto. La superintendencia detectó incumplimientos a las condiciones, normas y medidas establecidas en la RCA, procediendo a formular cargos en contra de la empresa Rile Sur, con fecha julio del 2015. Después, posteriormente, en mayo 2016, a través de ordinario 547, la Municipalidad de Payaco también denuncia a la empresa Rile Sur por malos olores y solicita a la superintendencia fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Se da inicio a un procedimiento administrativo y sancionatorio, entregando plazo de 10 días hábiles para presentar un programa de cumplimiento y 15 días hábiles para formular descarga. Ya, esto es lo que se presenta en la superintendencia en contra de la empresa Rile Sur. Clasifica infracción número 7 como grave, que podrá ser objeto de revocación de la RSA, clausura o multa. Y aquí se señalan los antecedentes que sustentan esa infracción. Hay un menor número de chimeneas para la captación, conducción y ventilación de gases generados en zanja de codigestión que las requeridas por RCA. Constata una chimenea por zanja en vez de 4 exigidas. No se rechaza ingreso de material cuando no cuenta con caracterización previa de los residuos que ingresan a la planta. Hay una ausencia de canales de aguas lluvias en sectores de zanjas de codigestión. Reportes de aguas subterráneas incompletos, específicamente de 3 reportes analizados. En dos incluyen 2 muestras, debiendo ser 3. No especifican los pozos de muestreo y reportes tienen una periodicidad semestral, debiendo ser mensual.
no tienen un permiso ambiental sectorial 148, corta de bosque nativo, que fue denegada por CONAF en marzo del 2009. Hay una tala de bosque nativo superior a la autorizada. Existe ejecución de modificaciones al proyecto sin contar con el RCA, considerando que el CEA había instruido al titular la obligación de ingresar el proyecto a evaluación ambiental. La aprobación, bueno, sobre el programa de cumplimiento ambiental que presenta la empresa, este se aprobó, dice aprobación del programa de cumplimiento ambiental que suspende procedimiento administrativo. Claro, presentaron el programa de cumplimiento ambiental y eso hizo que se suspendiera el procedimiento administrativo sancionatorio en contra de RLSUR. Este programa contempla un plan de acción y metas para cumplir con la normativa y reducir o eliminar los efectos negativos generados, donde establecieron la presentación de la DIA, regularización de mejoras a proyectos, plantas de reconversión de materiales residuales, ante el CEIA para regularizar las modificaciones introducidas al proyecto y obtener la RCA favorable con fecha diciembre de 2015. Pero esta fue calificada desfavorable y estableció que el proyecto debía ingresar como estudio, no como DIA. ¿Ya? Ahí se deja constancia de eso en la resolución número 41. Las acciones de ejecución que contempla este programa de cumplimiento ambiental. Uno es la instalación de 3 aspersores para ampliación de neutralizadores de olor, la instalación de una estación meteorológica, el mejoramiento de procesos de biodigestión anaerobia y de estabilización aeróbica mediante aplicación de sustrato orgánico, la disminución del volumen acopiado de material estático estabilizado con el objeto de utilizar un 50% del área de acopio actual a través de material como mejorador de suelos en predios agrícolas. Contempla un plan de comunicación para informar de eventos de olores a la comunidad, la atomización de sistemas aspersores para aplicación de neutralizadores de olor, control de olores al ingreso y salida de camiones, confinar la confinación de la zanja de nitrificación y la canalización de la fracción líquida pila estática hacia piscina de nitrificación. ¿Ya? Aquí vemos otras actividades en el área de influencia de la planta de RLSUR, donde se encuentra el vertedero municipal de Pavillaco y hay una zona de extracción de áridos y una plantación forestal. Acá hay imágenes que muestran fotografías de dichos usos de suelo. Y acá está el detalle del plan. Acá vemos el uso de suelo a nivel del predio, donde en rojo están lo que serían las zonas industriales y en verde lo que sería el bosque nativo. ¿Ya? Todo esto estaría dentro del predio de RLSUR. Y acá hay un detalle de la pérdida y degradación de bosque nativo por parte de la obra. Y se detalla que hay una extracción de 2,71 hectáreas de bosque nativo del tipo forestal siempre verde. Las medidas de mitigación, reparación y compensación son las que se presentan a continuación y están desagregadas por componente. Aquí está el nombre de la medida, está el componente, el impacto ambiental, el objetivo y el indicador de cumplimiento de esa medida. No sé si creen que es necesario entrar a detallar estos componentes o se los dejo ahí, ustedes tienen la presentación para verlo con más detalle. Sí, tenemos la presentación. Ya, gracias. Por lo tanto, la respuesta a las observaciones del GORE que se hicieron en su momento se detallan a continuación. A la observación de que el titular informa que se implementará un plan de gestión y seguimiento de olores para verificar el cumplimiento de la reducción del 70% de las emisiones odorantes del proyecto, además de implementar medidas de control operacional y de mitigación. Considerando ello, se solicita precisar qué parámetros serán considerados por el titular en el plan de gestión y seguimiento de olores, aclarando el radio utilizado como área afecta a olores durante la operación de la planta. ¿Qué se señaló en la respuesta? Se señaló que el proyecto aumentó sus fuentes generadoras de emisiones odorantes, que la situación actual de 3 receptores sensibles sobre 4
bajo un criterio de calidad por molestia, con un área total de 158 hectáreas, donde es necesario incorporar medidas de control y mitigación. Asigna valor de menos 18, clasificado como impacto negativo medio, para emisiones odorantes que presentan riesgo para la salud de la población. En condiciones de vientos calmos o sin viento, se percibieron olores atribuibles a la planta en puntos cercanos, vertedero municipal y los fosos, con un alcance odorante de 293 hectáreas y 75 hectáreas respectivamente. Presenta medidas de control operacional y de mitigación para la reducción de emisiones odorantes y plantea que en una situación futura la medida de mejora para el control y reducción de dolores proyecta una reducción de 58% en el área de alcance odorante y no existirá potencial de molestia en 3 receptores sensibles. También señala que existen impactos acumulativos en el entorno del proyecto por obras de similares características, como el relleno sanitario que señalábamos anteriormente, que recirculan en los campos, praderas, purines. Descarta que olores percibidos en el sector El Yoyi y Santa Elena son producto de la operación de la planta y corresponden a otras fuentes generadoras. El protocolo de actuación para sugerencias, quejas o reclamos de la comunidad serán ingresadas al sistema de registro, se abre un procedimiento administrativo, serán registradas, atendidas y respondidas formalmente vía correo electrónico, todas se dirigirán al representante legal, las sugerencias y quejas se resolverán en plazo máximo de 15 días, los reclamos se resolverán en plazo máximo de 60 días y habrá una base de datos que registrará todas las sugerencias, quejas y reclamos, ya que será revisada anualmente. Todo vehículo de carga de materiales que ingrese o egrese de la planta serán equipados para prevenir escurrimiento. El no cumplimiento será sancionado por el titular de manera interna con la prohibición de acceso al recinto. Habrá un estricto control de ingreso y salida de vehículos de carga y personal será capacitado anualmente en temáticas relacionadas a la recepción y despacho de vehículos de carga. Respecto a la observación que señalaba en fondo concursable de 12 millones para el programa de mejoramiento de la vivienda o mejoramiento productivo, se considera insuficiente como medida de compensación efectiva y beneficiosa para las comunidades aledañas afectadas por la operación del proyecto. Por lo anterior, se requiere replantear la medida de compensación indicada. Ante ello, la respuesta fue la medida de compensación. Existirá este programa de mejoramiento de la vivienda o mejoramiento productivo concursable con un monto total de 12 millones que serán repartidos por una vez cada 3 años entre todos los grupos familiares que habitan el área de influencia delimitada por el componente emisión de olores en el estudio. Estará disponible a contar de un año posterior a la obtención de la RCA, estará vigente durante toda la vida útil del proyecto, potencia iniciativas que mejoren la calidad de vida de los grupos humanos, se entrega a las familias la responsabilidad de definir el ámbito que considera más relevante para mejorar la calidad de su hogar y sistema de vida, y el titular condiciona la conformación de una mesa de trabajo a la organización formal de los habitantes presentes en el área de influencia del proyecto, donde establecerán un plan de trabajo y tendrán comunicación directa con el titular. A la observación 3, donde se reitera el rectificar el volumen anual de materia prima que generará la planta, se aclara que el volumen máximo de materia prima de residuos orgánicos no peligrosos del proceso de reconversión son generados por distintos industriales o particulares y correspondiente al valor que allí se indica. El biosólido es el producto final del proceso de reconversión y corresponde a los 57.600 metros cúbicos anuales. Y los 96.000 metros cúbicos anuales corresponde al ingreso de residuo anual a procesar. Y ahí hay un detalle a través del gráfico. Sobre la observación 4, donde no se puede considerar como medida de compensación para evitar o disminuir los efectos adversos del proyecto la recuperación de suelos degradados usando el biosólido producido por Rilesur como mejora de suelo, ya que productos tipo compost y fertilizantes líquidos serán comercializados y vendidos en formato granel, que no es beneficioso para las comunidades locales del área de influencia del proyecto. Entonces, el producto de abono debe ser entregado gratuitamente a las comunidades locales para sus terrenos. Ante esa observación que dijeron,
se establece entre las medidas de compensación mejorar una superficie de 2 a 3,8 hectáreas de suelo de características pobres en predio vecino a 210 metros de la planta. Aplicado el biosólido, el suelo podría mejorar su capacidad de uso productivo, de mejoras en los parámetros materia orgánica y fertilidad. La clase de capacidad de uso es dificultosa de modificar, puesto que el suelo presenta problemas de drenaje y acidez. Y entre las restricciones generales se señala, bueno, ahí está un detalle de las restricciones generales que se señala esta observación emitida por el GORE. En cuanto a la observación número 5 sobre los residuos, que decía, aunque el titular informa que el retiro, transporte y disposición final de los residuos peligrosos y residuos no peligrosos se realizará con empresa autorizada, se reitera aclarar las empresas y sitios de disposición final autorizados que reciben los residuos peligrosos. Y acá el titular presenta una tabla con empresas de transporte y sitios de disposición final contratados en el año 2019. ¿Ya? Sobre las zanjas y biodigestores, la observación era que se rectificara el número de zanjas o biodigestores actualmente instalados, ya que mencionan 17 y 19 respectivamente. Y acá se aclara que el número total de zanjas o biodigestores es de 19 y también menciona 17. Sobre las piscinas, la observación fue que se requería rectificar el número de piscinas que forman parte del sistema de nitrificación. ¿Ya? Y se señaló que el sistema de nitrificación corresponde a 4 compartimentos interiores. 1 estanque de descarga, 1 estanque de aireación, 2 estanques de sedimentación con capacidad de tratamiento de 300 metros cúbicos y una piscina de respaldo de 200 metros cúbicos. Sobre la observación de ruidos, donde se solicitaba presentar un programa de monitoreo de ruido. Se respondió a través de la adenda que el titular responde que no es necesario la presentación de un programa de monitoreo de ruido, toda vez que el proyecto se encuentra actualmente en operación, aclarando que el proyecto presenta conformidad en rango horario diurno y nocturno con los límites permisibles de ruido ambiente indicados en la normativa vigente en todos los receptores evaluados. El titular responde en la adenda complementaria que presentará un programa de monitoreo de ruido como compromiso. Ya, primero dijo que no es necesario la adenda y en la adenda complementaria señaló que se presentará este programa de monitoreo de ruido como compromiso ambiental voluntario una vez que el proyecto entre en operación, ¿ya? Y posterior a la implementación de todas las medidas de mejora operacional, control y mitigación. Y finalmente, al finalizar los monitoreos de 2 años, posterior a la obtención de la RCA favorable, se enviará carta de finalización de compromiso ambiental voluntario a la Superintendencia de Medio Ambiente. Por lo tanto, visto estos antecedentes, la propuesta de pronunciamiento del Gobierno Regional en cuanto al artículo 8, vale decir la relación con la compatibilidad territorial, se señala que no existen instrumentos de ordenamiento territorial vigentes en el área de emplazamiento del proyecto para poder precisar fundadamente si el proyecto presentado es o no compatible con el uso permitido por él o los instrumentos que sean aplicables. Por lo anterior, no existe una propuesta de pronunciamiento con relación al artículo 8. ¿Ya? Y sobre el artículo 9 ter, el proyecto no se relaciona explícitamente con los lineamientos, objetivos, líneas de acción y proyectos estratégicos de la RD. El objetivo 6 del lineamiento de desarrollo territorial integrado y sustentable prioriza promover el desarrollo e implementación de instrumentos técnicos, administrativos y legales para el mejoramiento de la gestión ambiental. En su línea de acción, impulsar mecanismos de autocumplimiento de la normativa ambiental. Lo anterior no ha sido aplicado por la empresa, donde la Superintendencia del Medio Ambiente detectó 7 incumplimientos a las condiciones, normas y medidas establecidas en la RCA número 5 del 2009, procediendo a formular cargos en contra de Rilesur el año 2015, clasificando la infracción como grave, siendo obligado a ingresar al CEIA en el marco del programa de cumplimiento ambiental, asociado al procedimiento administrativo sancionatorio, por ejecutar estas modificaciones a proyectos sin contar con RCA favorable, lo que se contrapone a los lineamientos establecidos en la RD.
Por lo anteriormente expuesto y con el objetivo de dar respuesta a lo consultado, se propone a la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional de Los Ríos un pronunciamiento no conforme con relación al artículo 9 ter. ¿Ya? Eso es con respecto al proyecto Rilesur. Muchas gracias, Nicolás. Un tema muy complicado este. Consejeros, ¿alguien tiene algún comentario o algo que agregar? No veo que hayan solicitado la palabra. Matías Fernández. Gracias, presidenta. Yo creo que sería bueno, claro, informar que esto fue revisado en la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional. Entiendo que tuvo una votación, también sería buena decir cuál fue esa votación al resto de la Comisión de Medio Ambiente. Perfecto. Solo mencionar que este es un problema que se viene arrastrando, bueno, de hace muchos más años. Me digo el problema con respecto a los olores principalmente, y que varios consejeros acá, por lo menos los que entramos en el 2018, desde que sesionamos incluso en la Casa del Yoyi, si uno se acuerdan, hubieron vecinos y vecinas del sector que vinieron a explicar lo que estaba produciendo precisamente esta empresa, que hoy creo yo que este proyecto, que más que nada va en búsqueda de ampliar la producción, más que generar insumos para poder mejorar la calidad o los impactos ambientales que genera. Y a eso le sumamos el agravante finalmente que se menciona al final con respecto a que tiene finalmente cargos que son considerados como graves por finalmente empezar a trabajarlo antes de incluso ingresarlo al sistema de evaluación. Así que eso. Sí, si me permite. Gracias, Matías. ¿Sí, Nicolás? Sí, en relación a lo que señalaba Matías, en la Coremita del pasado jueves, en donde vimos el proyecto, hubo aprobación unánime, digamos, o de todos los consejeros que estaban presentes sobre esta propuesta de pronunciamiento. Ya estaban presentes Matías Fernández, Héctor Pacheco y Juan Taladriz. Ya. Muchas gracias. La verdad es que, como decía Matías, esto nosotros en 2018, cuando llegamos, nos encontramos con este gran problema. Es una necesidad que existan, pero tienen que existir y hacerlo bien. La verdad es que se entiende el malestar de los vecinos con ese mal olor, y que ya estamos por años. Uno, cuando llega nuevamente aquí a la comisión, uno cree que es porque se ha hecho cambios, mejoras, pero justamente vemos que están ampliando 2 hectáreas más. Como dije anteriormente, es muy necesario, hay que tener un lugar donde poder depositar estos desechos, pero tiene que ser un lugar que esté bien. Ahora, cuando hablan, Nicolás, de zanjas, ¿ya? O zanjas, después le dan un nombre más bonito. ¿Eso hablamos de una simple zanja, o esa zanja está de alguna forma para que esos líquidos no penetren en las capas, en las napas subterráneas? Porque para mí una zanja es un surco, ¿ya? Pero otra cosa es que tuviera zanjas que lleven el líquido a otro lugar, pero sí eso protegido. ¿Tú sabes cómo es ese sistema? O sea, a ver, Zanja y no sé, otro nombre que le dan bonito. sí, a ver si está por acá. Entiendo que las zanjas, déjame buscarlo, pero las zanjas aquí, habilitación de 44. O biodigestores. O biodigestores, claro. 41 destinados para residuos sólidos y semisólidos, y 3 para líquidos residuales. Entonces, son zanjas, como lo señala, pero son zanjas que permiten que el material no se esparza, pero no lo sé si estas zanjas están recubiertas por algún tipo de material que no permita su infiltración. Claro, alguna membrana, a ver si Claro, llevan una membrana, claro, para que así no percolen.
Sí. Eso no se sabe. Ahora, bueno, la verdad Lo podemos averiguar. que esto es, como digo, es una necesidad, pero esa necesidad hay que hacerla bien y como que pareciera que la empresa, ahora me extraña porque es una inversión grande cuando tú partiste y dices 1,6 millones de dólares, es una gran inversión. Entonces Sí. tú dices, es una inversión grande, es para hacerlo bien. Yo lamento por los vecinos del sector que sigan todavía con esos malos olores. Y además que está al lado el vertedero, entonces unamos los dos olores, peor todavía, pobres vecinos. Ya, más palabras, Catalina. No, Juan primero. Juanito. Gracias, presidente. Un gusto saludarte, Nicolás. Un gusto saludarte, Heidi, a todos los consejeros y equipo. Efectivamente, yo encuentro que es como extraño porque siempre, en todas las preguntas que se le hacen, las adendas, todos responden como en forma errónea, como que sin ganas de hacer las cosas, como que encuentro que hay una desidia. ¿Quién sociabiliza con ellos? Porque igual esto es un tema que está al lado del YOGI. La Superintendencia de Medio Ambiente se contacta con ellos de forma frecuente, hay algún seguimiento, porque si te piden que hagas cosas y no las haces, es como negarse al desarrollo sustentable de lo que están haciendo. Entonces eso es como extraño, como que, no sé si a veces las palabras quedan realidad, entonces uno empieza a leer lo que está presentando y pareciera que ellos se negaran siempre a las mejoras, siempre un proceso de mejora continua, a que efectivamente se vayan bajando los olores, incluso cuando se pide que se bajen los olores, se presenta en la respuesta que dan ustedes de vuelta que se aumentaron los olores, o sea, como que es todo como al revés de lo que se solicita. ¿Ustedes han tenido conversaciones con el dueño de la empresa? ¿Se ha conversado eso de alguna manera? ¿Se ha ido sociabilizando para ver cómo se va cambiando esa postura que pareciera que fuera muy negativa? ¿O cuáles son los problemas que tienen ellos? Si es un problema de caja finalmente, o que sea una inversión grande. Se sabe un poco más de ese relato, ¿no? Gracias, Nicolás, disculpa la pregunta, pero es que no entiendo mucho por qué tan negativo todo de esa parte. Sí, bueno, la verdad que no tenemos nosotros contacto con la empresa. Entiendo cuando hay dudas o existe a partir de la evaluación la necesidad de tener un acercamiento con la empresa, se hace a través del SEA y el evaluador responsable del SEA sobre el proyecto. Él entiendo que podría ser el canal o conexión con el titular. Pero nosotros no tenemos una relación directa con el titular. Y sobre la fiscalización, yo no desconozco cuál es el programa de fiscalización que tiene la Superintendencia del Medio Ambiente, pero diría que hay una frecuencia con la que ellos están verificando el cumplimiento de la RCA, sino también reaccionan ante las denuncias de terceros. En este caso fue las denuncias de la municipalidad las que apuraron esta fiscalización de parte de la municipalidad de Futrón y Payaco, que apuraron la fiscalización de parte de la superintendencia sobre el proyecto. No obstante, anteriormente ya había existido una fiscalización y donde se habían tomado medidas. Gracias, Nicolás. Complicado porque en realidad eso ya hace tantos años y que sigan reclamando, está bien que se reclame, pero que se dé solución. Catalina también había solicitado la palabra. Catalina. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que aquí estamos claramente, ¿no es cierto?, a una situación de una empresa que no está dando cumplimiento, ¿no es cierto?, con lo que se le ha solicitado para poder funcionar. A pesar de que, como bien decía Matías, nosotros cuando tuvimos reunión de Consejo Regional en Payaco, se presentaron vecinos, ¿no es cierto?, donde nos entregaron su molestia y su preocupación por lo que está pasando. Hay muchas falencias que la empresa no está cumpliendo y que hoy en este momento, ¿no es cierto?, Nicolás nos ha dado a conocer. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el corte de la tala de árboles nativos? ¿No? Simplemente no se responsabilizan, ¿no es cierto?, en poder compensar o mitigar este daño que están haciendo. El tema de los olores, ¿para qué decir? Yo con mi trabajo territorial, la verdad que he pasado varias veces por ahí
y es increíble cómo el olor afecta, y eso que uno pasa en vehículos con los vidrios cerrados y todo, pero aún así se siente muy fuerte. Me imagino cómo sufrirán los vecinos con el malestar de tener esos olores diariamente durante toda su vida que ellos habitan ahí. Ahora el tema también de la compensación en cuanto a la habitabilidad de vivienda, 12 millones de pesos cada 3 años. Ahora yo no tengo claro cuántas familias son, porque la verdad es que este proyecto lo hemos visto en varias oportunidades, avanza poco porque la empresa no está dando los cumplimientos a las exigencias que se les están haciendo. Y obviamente también nos encontramos en el artículo 8, ¿no es cierto?, donde el gobierno regional no se puede pronunciar porque no tenemos un ordenamiento regional territorial. Yo sé, me parece mucho y tengo entendido que en esto se estaba avanzando, pero no sé qué pasó o en qué etapa irá. No sé si Heidi está por acá también en esta reunión para que nos pueda comentar, porque aquí vemos claramente que el plan, ¿no es cierto?, regional de ordenamiento territorial es un instrumento demasiado importante para poder también, como consejero, pronunciarnos en este tipo de situaciones. Ahora en el artículo 9 está muy claro, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de mencionarse, ¿no es cierto?, porque claramente no se están dando cumplimiento a las exigencias para que esta empresa esté funcionando, haciendo tanto daño a habitantes que afectan, y no solamente a Payaco, también tenemos una denuncia de Futrono. Viene por muchos años, yo espero que el plan regional territorial avance, porque de esa manera también se podrán fiscalizar y de alguna manera detener estas empresas que en el fondo, como bien decía Silvia, son muchos los millones que ellos trabajan, ¿no es cierto?, y se fortalecen, a pesar de que están haciendo tanto daño a nuestros habitantes de la región de Los Ríos. Así que muy buena presentación y yo estoy, por supuesto, de acuerdo a lo que se nos ha presentado acá hoy día. Eso, Presidenta. Gracias, Catalina. Y también don Waldo Flores pidió la palabra y aprovechar de saludarlo. Muy bienvenido, Waldo. Muchas gracias, Presidenta. Yo me hacía la pregunta mientras escuchaba a quienes exponían y algunos comentarios de los consejeros, ¿conocemos o tenemos información de algunos de estos vertederos que realmente cumplan con la poca ley que hoy día protege a los vecinos? Yo no conozco ninguna, y siempre he colocado, cuando estuvimos en el Yoye, se tocó el tema y colocaba como ejemplo lo que pasó en Río Bueno. Si uno supiera la cantidad de recursos que ganan quienes invierten en esto, ustedes van a quedar realmente asombrados. Yo digo, bueno, en buena hora, o sea, está bien que cada empresario o empresa que invierta que tenga rentabilidad, que tenga utilidades, pero que cumpla con una ley que en definitiva no siempre protege a la gente, especialmente a la gente que vive en los alrededores. Y los reclamos que uno se encuentra son constantes, no solamente en Futrono. En Río Bueno fue un boom, con marchas, con protestas, y bueno, en ese tiempo recuerdo que llegaba un camión. Hoy día no es uno, son muchos los que llegan, y ya no solamente en la noche, sino que llegan de día, y a veces filtrando todo esto horrible precisamente en la ciudad. Entonces, mientras no tengamos una ley que proteja realmente a las personas, a la gente, y donde las empresas puedan cumplir con lo poco que establece la ley, vamos a tener siempre permanente este problema. Entiendo perfectamente que los riles en alguna parte hay que botarlos. Si lo que molesta realmente y lo que enfada a la gente y los lleva a protestar es porque las empresas generalmente no cumplen. Yo hago una invitación, Presidenta. Así como nosotros hacemos fiscalización a proyectos que son ejecutados con recursos propios del gobierno regional y en las cuales nosotros tenemos injerencia, en esto es cierto que es una inversión de privado, pero donde nosotros tenemos que velar precisamente porque la gente que vive en los alrededores tenga al menos algo de conformidad y que se pueda cumplir este proyecto. Vamos
vamos a ver este tipo de inversión cada vez que se nos presenta, donde nosotros podamos tener opinión con respecto a estos temas, empecemos a ir. Yo en muchos años no hemos ido a ninguno de estos vertederos, porque en el de Río Bueno nosotros fuimos, en ese entonces yo fui como autoridad municipal junto a varios concejales, casi sin autorización precisamente de los dueños. Entonces, yo los invito, cada vez que se nos presente este tipo de opinión a la Comisión del Medio Ambiente, primero, antes de tomar una decisión, vamos a ver qué es lo que se quiere hacer o mejorar o invertir. Gracias, presidente. Gracias, Waldo. ¿No sería malo hacer una visita? Yo recuerdo también como concejal hice una visita al vertedero Río Bueno y ahí uno se da cuenta la cantidad de basura que diariamente llega, la necesidad de reciclar, la necesidad de eliminar menos basura, y como dices tú, y es así, en ningún lugar hay que verter esto, poder depositar estos desechos, pero eso hay que hacerlo bien, Así que vamos a ver cómo para poder hacer una visita. No hay más palabras pedidas. Don Iván, ¿usted me puede ayudar con la votación, por favor? Presidenta, sí, disculpe, Presidenta, es que solamente para dar respuesta a la consulta de la consejera Hot respecto al Plan Regional de Ordenamiento Territorial, la verdad que lamentablemente el Plan Regional de Ordenamiento Territorial está supeditado a la aprobación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y su reglamento. Y esta política aún no está con toma de razón de Contraloría, por lo tanto no está vigente, y esto ha sido un tema que realmente ha sido complejo, porque yo tengo entendido que se ha retirado varias veces y no ha avanzado con la urgencia que debería, porque efectivamente el Plan Regional de Ordenamiento Territorial es un instrumento de planificación territorial normativo, entonces lo que se establezca ahí va a ser vinculante y es súper relevante justamente para todos los proyectos que estamos viendo ahora, que son de evaluación ambiental, y también para otros proyectos, claramente. Entonces, mientras no tengamos la política nacional de ordenamiento territorial con el reglamento vigente, no podemos, lamentablemente, elaborar nuestro plan regional de ordenamiento territorial, porque este tiene que estar basado en las definiciones que se establezcan en la política nacional. Y es por eso que todavía está en el fondo el stand-by. ¿Y tú crees, Heidi, hay más o menos fecha para cuándo va a estar aprobada la política nacional? ¿No hay fecha estimativa? No, la verdad que nosotros hemos preguntado constantemente, pero como les digo, ha sido un tema de que sé que lo han ingresado a Contraloría, lo han retirado, entonces no sé si efectivamente dentro de este año pueda salir. Nadie nos asegura nada, en el fondo, a nivel central. Es un tema que es lamentable porque efectivamente es de mucha relevancia para la región. Ustedes saben que tenemos una problemática súper fuerte en toda la zona, y yo creo que también se da en otras partes, pero por ejemplo con todo lo que tiene que ver con estas parcelaciones que se están haciendo en la costa, y que ha habido un movimiento bastante fuerte, y que efectivamente la política y el posterior plan regional son los que van a regular este tipo de cosas. Entonces, en el fondo, falta el ordenamiento territorial en la región, y esto es un instrumento que es muy relevante. Así que, como les digo, nosotros lamentablemente no podemos avanzar mientras no esté el instrumento rector, que en el fondo nos va a fijar los lineamientos, cómo tenemos que hacer los planes. Claro, y mientras no esté eso, no se puede avanzar. Triste, pero es así. ¿Sí? ¿Sí, Catalina? Sí, la verdad que es, ¿cómo decirlo?, preocupante lo que dice Heidi, porque una vez más, por tener un sistema tan centralizado, dependemos, ¿no es cierto?, de un nivel central de lo que se haga allá a nivel nacional. Mientras tanto, nosotros y nuestros habitantes están pasando por serios problemas porque no se pueden tomar las decisiones correctas.
no será posible o sería posible, ahora que Heidi, ¿no es cierto?, tiene el cargo, ¿no es cierto?, de administradora regional, poder oficiar al servicio competente, donde como cuerpo colegiado, ¿no es cierto?, como gobierno regional, poder oficiar de agilizar este proceso. Porque si no hace nada, no hay ninguna presión, no hay nada, esto va a quedar así, va a ir quedando, y como dice Heidi, que no se sabe, que entra a Contraloría, que sale a Contraloría, pero seguramente también no sería malo que del gobierno regional, del cuerpo colegiado, se envíe un oficio, ¿no es cierto?, solicitando agilizar, porque la verdad es que nosotros como gobierno regional, como consejo regional, preocupados de lo que se está haciendo acá en la región de Los Ríos, necesitamos que esa política, ¿no es cierto?, avance. Y que solicito, Presidenta, poder oficiar y ahí ver cómo se hace a través del gobierno regional, del cuerpo colegiado, no sé, pero trabajarlo con Heidi, cómo lo podemos hacer para que se pueda oficiar, para que, si bien no vamos a dar una orden, no se sabe que no vamos a dar una orden, pero sí solicitar y para que ellos sientan la preocupación y la urgencia que significa para la región de Los Ríos que esa política salga cuanto antes. Ya, Catalina, muy bien. No habiendo ningún otro comentario sobre el tema, don Iván, ¿me ayuda, por favor? Sí, Presidenta, no hay problema. Entonces vamos a votar primero en relación al artículo 8 de la compatibilidad regional, donde la propuesta es no emitir pronunciamiento a la adenda complementaria del estudio de impacto ambiental del proyecto Modificación Planta de Reconversión de Materiales Residuales presentada por Riles Sur. Don Matías Fernández. Apruebo Don Waldo Flores. Lo mismo, apruebo el no pronunciamiento. Don Eduardo Gel. Don Eduardo Gel. Doña Catalina Hot. Apruebo, secretario. Gracias. Don Héctor Pacheco. Apruebo. Don Juan Taladriz. Apruebo. Doña Silvia Yungue. Sí, apruebo. Gracias. Presidenta, 6 votos a favor de la propuesta de no emitir pronunciamiento en relación al artículo 8. Ahora vamos al artículo 9, que es referente a las políticas, planes y programas de desarrollo regional. La propuesta de la Comisión es emitir pronunciamiento no conforme en relación al artículo 9 del mismo proyecto. Don Matías Fernández. Apruebo. Don Waldo Flores. Apruebo. Don Eduardo Gel. Doña Catalina Hot. Apruebo. Don Héctor Pacheco. Está sin micrófono. Está como mismo. Don Juan Taladriz. Apruebo. Doña Silvia Yungue. Apruebo. Don Héctor Pacheco. Don Héctor sigue hablando. Don Héctor, está sin micrófono. Don Héctor Pacheco. Presidenta, 5 votos a favor de emitir pronunciamiento no conforme en el artículo 9 ter. Ya, muchas gracias, don Iván. Seguimos con el siguiente punto de tabla, vamos bastante atrasados. Presentación, análisis y resolución de la guía de proyecto Sistema de Utilización de Aguas Tratadas de Riego de Áreas Verdes, Planta Verde Los Tambores, presentada por Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión
limitada a Colún en relación al artículo 8º y 9º ter de la Ley sobre Bases Generales en Medio Ambiente. Expone Heidi Máscar. Heidi. Presidente, sí, esta es una vía, como usted bien lo señala, una declaración de impacto ambiental presentada por el Colún y que justamente busca, en el fondo, reutilizar las aguas tratadas de sus riles en lo que es el riego de aguas verdes. Entonces, este es un proyecto que también va a presentar Nicolás Guille y que va con una propuesta de aprobación y que, bueno, ahí va a dar los detalles, obviamente, Nicolás, pero es un proyecto bastante positivo en nuestra opinión, ya que la descarga al río debería reducirse en al menos un 50% y ser reutilizadas en estas obras de riego. Gracias, Heidi. Regar áreas verdes, no regar aguas verdes. Áreas verdes. Nicolás. Perfecto, gracias, Presidenta. Voy a partir compartiendo nuevamente mi pantalla. Y aquí está la planta verde. Pueden verla, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, como se señalaba, esta es una declaración de impacto ambiental para el proyecto Sistema de Utilización de Aguas Tratadas en Riego de Áreas Verdes, Planta Verde Los Tambores. Esto es de Colún. Este proyecto se ubica en la comuna de La Unión, específicamente ahí en el cruce de Los Tambores, intersección de la Ruta 5 con la T210. El monto de inversión son $250.000 y posee una vida útil que se ha declarado indefinida. La superficie total son 13,4 hectáreas, lo que se desagrega en 8,7 hectáreas habilitadas con agua de pozo y 4,7 hectáreas pendientes a construir. ¿Ya? 22 sectores de riego contemplarían esas 4,7 hectáreas. Ahí hay un plano general del proyecto y un cuadro con la mano de obra a utilizar en cada una de las etapas. Voy a ir un poco rápido igual, de acuerdo a lo señalado por la Presidenta, que están un poco atrasados. Sobre las rutas de acceso, bueno, como bien saben, ahí está la ruta 210 y la ruta 5, y ahí en amarillo se da cuenta de lo que sería el límite predial de esta planta. Acá hay otro mapa donde se da cuenta del área del proyecto y su área de influencia, en rojo y en amarillo respectivamente. Algunos elementos generales, descriptivos del proyecto. Bueno, en primer lugar, existe una modificación del proyecto existente Planta Verde de Cooperativa de Colún, aprobada por Resolución de Calificación Ambiental número 42 del 2013. ¿En qué consiste esa modificación? Consiste en la implementación de un sistema de riego reutilizando aguas tratadas de la planta de tratamiento de residuos industriales líquidos, ¿ya? Para riego de áreas verdes del mismo predio. Aquí es necesario recalcar que no contempla modificaciones del proceso de tratamiento de riles, ya que utilizarán infraestructura existente para conectar con la línea de descarga al sistema de riego. ¿Ya? Otro aspecto descriptivo es reducir la utilización. El proyecto contempla reducir la utilización de agua subterránea de pozo para el riego de áreas verdes de Colún, disminuyendo de 50% el volumen diario de descarga de la planta al río Traillén, cumpliendo con la tabla número 1 del Decreto Supremo 90, que establece la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a la descarga de río. ¿Ya? El riego será aplicado en periodos en que se requiera, primavera y verano. La conexión del sistema de riego se realizará en la línea de descarga de la planta de tratamiento de riles previo a su unión con el efluente de la planta de tratamiento de aguas servidas. Hay que tener en consideración que no contendrá las aguas tratadas por esta planta de tratamiento de aguas servidas. El requerimiento máximo de agua de riego para la superficie de áreas verdes será de 508 metros cúbicos al día, correspondiente al 50% del volumen diario de descarga de efluente de la planta de tratamiento de riles. Las áreas implementadas
son 8,7 hectáreas y contempla una conexión del sistema de riego a la línea de descarga del efluente para lograr el abastecimiento de aguas de la planta de tratamiento de riego. La construcción de un sistema de riego de 4,7 hectáreas, que esto implicaría la ampliación de la infraestructura de riego actual mediante la instalación de red de cañerías, válvulas y aspersores conectados al sistema ya implementado. Habilitación y uso de instalaciones existentes, la bodega de sustancias peligrosas, bodega de residuos peligrosos, bodega de materiales, zona de acopio de residuos no peligrosos, instalaciones sanitarias y oficinas para el personal contratista a cargo de las obras. Los residuos serán enviados a lugares de disposición final autorizadas para su valorización y eliminación. Aquí vemos un plano del área destinada a riego que se destacan en color amarillo, que serían las 4,7 hectáreas que les veníamos mencionando. Acá hay otro plano de la planta de los tambores y podemos señalar que el volumen de extracción de suelo es de 14.100 metros cúbicos, reutilizando como material de relleno sobre las cañerías soterradas de riego. Acá hay un esquema del sistema de tratamiento de riles y programa de monitoreo en el que podemos destacar que este sistema de tratamiento de riles descarga un caudal máximo de 1.000 metros cúbicos al día. El sistema de riego utilizará un caudal máximo de 508 metros cúbicos al día. El caudal descargado en conjunto con el sistema de tratamiento de aguas servidas de 47 metros cúbicos al día en punto de descarga en el río Traiguén, alcanzando un límite de descarga total de 1.047 metros cúbicos al día. Programa de monitoreo y control de parámetros de efluentes tratados aprobados por resolución exenta 1280 y reportados mensualmente. Hay un monitoreo anual en noviembre ampliado de la tabla número 1 del Decreto Supremo 90, que no se verá modificado. Sobre el sistema de riego, contempla un estanque de acumulación existente de riles de 20 metros cúbicos, donde se habilitará con una bomba superficial vertical de 10 HP de potencia. Obras menores de piping para conectar el sistema de riego y ducto del efluente de la planta de tratamiento de riles. El riego será por aspersión, según requerimiento hídrico de los sectores, reponiendo y suministrando en horario de menor radiación solar la humedad en zona radicular del césped y plantas ornamentales y nativas, época de baja pluviometría y alta evapotranspiración, denominados capacidad de campo. ¿Ya? Y son 3 tipos de aspersores los que se van a utilizar, todos de marca Hunter, para las áreas verdes, y aquí hay un detalle de lo que sería estos modelos de aspersores. Y aquí en la tabla el tamaño, el modelo, la boquilla y el área de riego. El sensor de control de humedad, se instalará también sensores de control de humedad en aspersores a 5 a 10 centímetros de profundidad para evitar la sobresaturación e infiltración de agua en el suelo, y la instalación de filtro de 120 mallas para proteger emisores de obstrucción con material decantado posterior a la descarga de la bomba. Ya ahí hay un detalle de lo que serían estos sensores de control de humedad. El mantenimiento del sistema de riego contempla un mantenimiento anual, el que contempla a su vez la revisión de sectores e inspección de la red de cañerías para detectar eventuales deterioros, el recambio de aspersores dañados, la regulación de aspersores, el recambio de tuberías dañadas, la revisión de motor y bomba, la presión de la bomba, revisión de un computador de control central y revisión sensor de lluvia. Entonces, hay otro plano de las estaciones de muestreo en un triángulo, el estero Traiguén al norte del predio, el uso de suelo bosque en color verde, cortina arbórea en amarillo y lo que sería pradera en naranja. Ya, en cuanto al medio humano, ahí podemos ver las comunidades indígenas que están cerca del proyecto y las áreas urbanas Río Bueno y La Unión. Sobre el transporte vial, en la fase de construcción se considera el flujo vehicular de una camioneta y un minibús para el traslado del personal y 2 camiones 3/4 para transporte material y residuos, equivalente a 6 viajes máximo por día.
además de una retroexcavadora, una zanjadora, una excavadora y un mini cargador para la construcción de la segunda etapa del proyecto. En la fase de operación, el flujo vehicular será de una camioneta o camión 3/4 para el traslado del personal y material de actividades de mantenimiento de este sistema de riego. Los viajes serán realizados por caminos pavimentados habilitados sin necesidad de generar nuevas rutas, siendo marginal su contribución al flujo vehicular diario. Hay algunas fotografías del área de emplazamiento del proyecto. Aquí está la vista aérea del proyecto en la planta verde de los tambores, la pradera agrícola, especies nativas y exóticas que se pueden apreciar, tanto en la ribera acá como acá, estas que serían especies exóticas. Cuerpo de agua existente, el estero Traiguén, y hay otra fotografía, aquí una de la obra del estanque de acumulación del EFI. Por lo tanto, visto estos antecedentes generales, la propuesta de pronunciamiento del gobierno regional con respecto al artículo 8, vale decir, relación con la compatibilidad territorial, señala que no existen instrumentos de ordenamiento territorial vigentes en el área de emplazamiento del proyecto para poder precisar fundadamente si el proyecto presentado es o no compatible con el uso permitido por él o los instrumentos que sean aplicables. Por lo anterior, no existe una propuesta de pronunciamiento con relación al artículo 8, ya para la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional. Y sobre el artículo 9 ter, debemos señalar que el proyecto se relaciona explícitamente con el objetivo 6 del lineamiento Economía Regional, Capital Humano, Asociatividad e Innovación, y el objetivo 6 del lineamiento Desarrollo Territorial Integrado y Sustentable de nuestra red, los que priorizan actividades como la incorporación de medidas y tecnologías de producción limpia con altos estándares de calidad y agregación de valor de los productos, servicios y procesos de la industria agroalimentaria, junto con la valorización y reducción en el volumen de residuos generados para el mejoramiento de la gestión ambiental y protección del recurso agua. ¿Ya? Y ahí está un cuadro con el detalle de los lineamientos y objetivos a los que nos referíamos en el párrafo que acabo de leer. Eso sería de pronunciamiento. Destacar también, como lo hizo ver Matías, que en reunión de Coremita se aprobó esta propuesta de pronunciamiento por parte de todos los consejeros presentes. Los cuales eran Matías Fernández, Héctor Pacheco y el consejero Juan Taladriz, si mal no me equivoco. Eso, Presidenta. Gracias, Nicolás. Interesante proyecto que se usen esas aguas. No sé si alguien quiere opinar o tiene algo que agregar al tema. Yo creo que está súper claro. Importante que se está haciendo utilización de un agua que en vez de tirarla al río se aproveche y así no se use agua limpia, potable para regar. Yo creo que eso es súper importante. No habiendo comentarios, don Iván, ¿me ayuda con la votación, por favor? Sí, Presidenta. Gracias. Entonces, en relación al artículo 8 de la Declaración de Impacto Ambiental de Proyecto Sistema de Utilización de Aguas Tratadas en Riego de Áreas Verdes, Planta Verde en los Tambores, presentada por Column. La propuesta de la Comisión es no emitir pronunciamiento. Artículo 8. Don Matías Fernández. Apruebo. Don Waldo Flores. Apruebo. Don Eduardo Gel. Doña Catalina Jot. Apruebo. Don Héctor Pacheco. Apruebo. Don Juan Taladriz. Apruebo. Doña Silvia Yungue. Apruebo. Presidenta, 6 votos a favor por el no emitir pronunciamiento en el artículo 8. Ahora pasamos al 9º ter. La propuesta es emitir pronunciamiento conforme
En relación al mismo proyecto, don Matías Fernández, Apruebo. don Waldo Flores, Apruebo. don Eduardo Gel, doña Catalina Hot, Apruebo. don Héctor Pacheco, don Héctor Pacheco, don Juan Taladriz, Apruebo. doña Silvia Yungue, Apruebo. don Eduardo Gel, don Héctor Pacheco, don Héctor Pacheco, presidenta, 5 votos a favor, unánime, pronunciamiento conforme en relación al artículo 9 ter. Muchas gracias, don Iván. Habiendo terminado con el punto, pasamos al tercer y último punto, donde tenemos solamente presentación y análisis. Aquí no hay resolución de la DIA de proyecto Parque Eólico El Alemán 2, presentado por Parque Eólico El Alemán S.p.A., en relación a los artículos 8 y 9 ter de la Ley sobre Bases Generales de Medio Ambiente. Expone Heidi Magmer. Presidenta, esta es entonces una declaración de impacto ambiental del Parque Eólico El Alemán 2, que está ubicado en el sector de Hueyquelwe. Este es un parque eólico pequeñito, porque consta de 3 aerogeneradores, con una potencia máxima que van a generar de 13,5 megawatts. Nuevamente la presentación entonces la va a hacer don Nicolás Guíñez. Nicolás. Ya, Nicolás, todo tuyo la pantalla. Vale, muchas gracias. Paso a presentar. Ahí está, ¿me confirman si se ve? Sí, se ve. Bueno, entonces pasamos a revisar lo que sería esta declaración de impacto ambiental de nombre Parque Eólico El Alemán 2, presentada por Parque Eólico El Alemán S.p.A. Este proyecto se ubica en la comuna de Valdivia, en el predio Buenaventura y Parcela Filún, en el sector de Hueyquelwe, la ladera sur del río Calle, cercano a Coyico, a 8 kilómetros de la ciudad de Valdivia y con una altura geográfica de 350 metros sobre el nivel del mar. Acá en el círculo amarillo se aprecia los 3 puntos verdes que serían estos aerogeneradores. El monto de inversión de este proyecto son $20,6 millones y contemplaba una vida útil de 30 años. Posee una superficie de 1.4 hectáreas dentro de un predio total de 347 hectáreas, lo que equivale a una ocupación del 0,4%. Hay un cuadro con las etapas y la mano de obra, 24 a 45 personas en la fase de construcción, y en la operación se reduce tan solo a 5 a 8 personas. Entre los elementos descriptivos destacables del proyecto, como mencionaba Heidi, este parque eólico contemplaba una potencia máxima de 13,5 megawatts, lo constituido por 3 aerogeneradores, cada uno de 4,5 megawatts, y con una altura de 230 y 212 metros una altura. La energía eléctrica se conducirá desde los aerogeneradores hasta el punto de interconexión mediante líneas subterráneas y aéreas de media tensión, 23 kilovatios, con una longitud total de 2,45, 2,6 y 2,88 kilómetros. Esto hasta un poste de transmisión, porque se van a utilizar los postes de la línea eléctrica que existen. No considera la construcción de una subestación eléctrica, ya que realizará la conexión a una línea de distribución existente, como les decía, ubicada tan solo a 750 metros en dirección oeste, respecto del aerogenerador más cercano, el que sería el A. Ya, la energía, ahí después lo vamos a ver en un plano. La energía generada será inyectada principalmente al sistema eléctrico nacional y también utilizada como autoabastecimiento de este parque eólico. Se enmarca en los pequeños medios de generación distribuida, PMGD.
Ahora bien, es destacable acá que una vez que alcance una generación de 9 megawatts, el titular indica que se disminuirá la velocidad de los aerogeneradores para mantener la potencia de la planta en 9 megawatts, aun cuando se señaló que la potencia máxima es de 13,5 megawatts. ¿Ya? Acá hay que destacar que esto es parte también de las observaciones que vienen al final, que los pequeños medios de generación distribuida, PMGD, los excedentes de potencia son menores o iguales a 9 megawatts, ¿ya? Conectados a redes de media tensión de una empresa concesionaria de distribución o a instalaciones de una empresa que posee líneas de distribución de energía eléctrica que utilicen bienes nacionales de uso público. Entonces, lo importante acá de tener claridad es que los PMGD no exceden los 9 megawatts de potencia en el caso de la energía eólica. Contempla el proyecto también el acondicionamiento y habilitación de caminos internos y de acceso en la Cuesta Soto para obtener un radio de giro de 70 metros. Cada 6 meses se realizarán mantenciones de limpieza, nivelación, compactación y estabilización con activo de control de polvo. Hay un buffer de 5 metros para caminos existentes y de 10 metros para plataformas de acceso. La instalación de cassette de control para los periodos de mantención preventiva que se realizarán 2 veces al año, un sistema de monitoreo remoto desde Valdivia u otro lugar, y la instalación de faenas con frentes de trabajo móviles que apoyan los trabajos de construcción. Acá vemos el camino de acceso, que a través de la ruta 204, después camino interno de acceso, camino a Hueyelwe y Cuesta Soto, ripio no enrolado y no concesionado, que sería lo que se muestra aquí en color morado. Hay un camino interno y de acceso a las plataformas, que sería este amarillo, aquí, y en rojo aquí se muestra el predio privado, ¿ya? El traslado de aerogeneradores se considera en partes, la torre, góndola, rotor y aspa, y vendrán desde Puerto Montt hasta esta zona. Eso se contempla en un periodo de 13 días, 2 camiones por día. El flujo de transporte y aparcaderos se contempla remover temporalmente las isletas en la intersección del puente Santa Elvira, camino a Hueyelwe, para asegurar el radio de giro de camiones que transportan los componentes del aerogenerador. Se habilitarán 3 aparcaderos en el camino Cuesta Soto para facilitar el tránsito de vehículos en ambas direcciones, los que se muestran aquí en amarillo. En el plano general, aquí están los 3 círculos y en un cuadrado hay un zoom sobre lo que serían esos aparcaderos, que contarán con un banderillero que dirigirá el tránsito. El transporte de los aerogeneradores y hormigón será en horario nocturno a una velocidad de 30 km por hora. Queremos destacar también que este proyecto se encuentra en un área con potencial eólico significativo, lo que estaba señalado en el estudio de energías renovables en Chile del año 2014, elaborado por el Ministerio de Energía. ¿Ya? Toda esta zona que está en la grilla blanca es una zona de alto potencial eólico, una de las 4 o 5 áreas en la región que tienen alto potencial eólico. Acá hay otro plano del área de emplazamiento del proyecto. Esta vez se muestran lo que serían las plataformas. Esta sería la plataforma A, la plataforma B y la plataforma C, ¿ya? También se muestra la línea media tensión soterrada que iría a un costado del camino de acceso, ¿ya? Y también la nueva línea de transmisión, o sea, lo que sería la línea de transmisión aérea, que estaría en esta parte, donde sería la zona de conexión con el poste de transmisión y también el punto de interconexión. Y en verde está el camino, como les decía, ¿ya? De la Cuesta Soto. Acá hay un detalle de lo que sería la distancia entre los aerogeneradores, que la máxima entre el aerogenerador A y C sería de poco más de 1 kilómetro de distancia.
la línea eléctrica nueva y existente. En amarillo es la línea eléctrica existente, así que ahí estaría el punto de interconexión con esta línea de parte del proyecto. En cuanto a la ocupación de tierras, vemos que hay bastante bosque nativo, que se muestra acá en amarillo, una zona de praderas y plantaciones forestales en verde, que es lo mínimo o lo que menos ocupa de superficie esta zona del proyecto. Sobre la corta y reforestación de bosque nativo, se someterán al permiso ambiental sectorial número 148, al PAS 148, para la corta de 2,9 hectáreas de bosque nativo, ¿ya? 1,78 hectáreas de esas 2,9 corresponderían a plataforma y 1,12 serían de variantes de camino de acceso. Se señala que los troncos serán apilados a un costado de la plataforma a disposición del dueño del predio. La reforestación de estas 2,9 hectáreas se haría en un predio por definir, una vez aprobada la RCA, con especies de ulmo, roble y tepa, a una densidad de 1.400 y 1.200 plantas por hectárea. También hay que señalar que este proyecto se encuentra cercano a lo que es el Fundo Hueyelwe, ¿ya? Ahí está el detalle del Fundo Hueyelwe en este polígono de color rojo o rosado. Sobre el medio humano decíamos que estaba cerca de Chumpuyo, Coyico, Quitacalzón, Cuesta Soto, Hueyelwe y Pisuinco. Sobre Coyico y Chumpuyo, sectores adyacentes al puente Santa Elvira, hacia Chumpuyo consolidado como zona industrial, uso residencial con asentamiento de vivienda disperso, algunas de borde de la ruta 204 y camino interior de Cuesta Soto, Pisuinco ubicado en Ribera Sur del Calle. Hay un uso residencial menor y asentamientos dispersos entre el Calle y la ruta 204. Sobre Quitacalzón hay un uso residencial mayor y asentamientos dispersos, principalmente entre el Calle y la ruta T302. En Hueyelwe hay un uso residencial principalmente al norte de la ruta 204 y asentamientos concentrados. Y en la Cuesta Soto, un uso residencial menor y asentamientos de carácter disperso. Hay un detalle del estudio de parpadeo de sombra, donde hay que mencionar que el parque eólico tiene el potencial de superar los límites de exposición en 10 de los 44 receptores evaluados. Para minimizar posibles molestias de los vecinos se instalará un sistema de restricción operacional de los aerogeneradores para la gestión del efecto parpadeo de sombra. Esto quiere decir que se detienen de forma automática cuando la sombra supera las 8 horas anuales, establecido como límite de exposición real en la guía técnica alemana. Se monitorea las condiciones meteorológicas y operación de los aerogeneradores. Eso contempla irradiación para determinar si hay suficiente luz para proyectar una sombra, la orientación del rotor para calcular precisamente la ubicación y extensión a sombra que proyecta el rotor y si el rotor está en movimiento. Sobre el estudio acústico se identificaron 5 receptores dentro de un radio de 700 metros. En cuanto a los receptores ubicados a 1 kilómetro o más, el sonido operacional es prácticamente imperceptible. En distancias de 500 metros o menores, el sonido puede ser perceptible y molesto para conciliar el sueño. Y en distancia crítica de 250 metros o menor, el sonido es muy perceptible y potencialmente molesto para conciliar el sueño. Todas las distancias entre los aerogeneradores y los receptores son mayores a 500 metros. Esta era una tabla descriptiva una especie de tabla descriptiva de la distancia y la generación de ruido, ¿ya? En el caso de este proyecto, toda la distancia entre los aerogeneradores y los receptores son mayores a 500 metros, por lo tanto, no existen distancias críticas, ¿ya? Sobre esto, quería señalar que sobre las observaciones del consejero Matías Fernández en reunión de la Coremita, que preguntaba si estos rangos, quién los determina y si son para ciertos aerogeneradores en particular, dado su tamaño, si se incorpora en ese análisis el tema de los vientos,
Debo decir que sobre el anexo del estudio de esta declaración, del estudio acústico, se señaló que se da cumplimiento al Decreto Supremo número 38 del 2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Esto es la norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica. Las mediciones en terreno se realizaron de acuerdo a este Decreto Supremo. También hay que señalar que la metodología de cálculo a utilizar para la proyección del ruido hacia los receptores es mediante el Protocolo Internacional para Predicción en Exteriores ISO 9613, parte 1 y 2, utilizando el software de modelamiento acústico con módulo parametrizado para turbinas eólicas y utilizando la base de datos de ruido de la normativa británica BS 5228-1-2009, ¿ya? Sobre los impactos vibratorios en faenas de construcción, se analizó el sonido a través de la norma estadounidense FTA BA 90.306, Transit Noise and Vibration Assessment, impacto por flujo vehicular. Ya, eso es lo que puedo señalar, consejero, sobre lo que consultó en reunión de Coremica, según lo que estaba en el anexo del estudio acústico de la declaración. Sobre las medidas para murciélagos, en el plan de manejo de la operación para mitigar muertes por colisión y barotrauma, se señala que habrá un reporte mensual para evaluar la presencia de carcasas de murciélago en un área de 150 metros de radio. Habrá un monitoreo durante el primer año de operación para evaluar la presencia de estas carcasas de aves y murciélagos que puedan colisionar con la estructura. Contempla la detención de turbinas en periodos críticos. En un primer año de operación, el sistema disuasorio BAT Deterrent se utilizará durante los 30 años de vida útil del proyecto para disminuir la mortandad de quirópteros por efecto de barotrauma. Ahí hay un detalle de cómo funciona. Y el segundo año de operación, en caso de que no sea eficiente, se utilizará el sistema BAT Protection hasta finalizar la vida útil del proyecto. Los efectos, bueno, este es otro plano de lo que sería el proyecto, que está ahí en una página web de WMS, Web Map Service, donde se ubicaba este proyecto y sus características. Pueden acceder en ese link. En cuanto a la visita a terreno, sobre este proyecto se hizo una visita a terreno con organismos públicos en marzo del año pasado. Acá hay un detalle del cruce, del acceso, digamos, desde Camino Antilhue hacia el predio donde se van a ubicar los aerogeneradores. Debemos señalar que el camino de acceso es privado y existe un conflicto permanente de su uso con los habitantes del sector. No cuenta con las condiciones adecuadas para el radio de giro y transporte de carga de los camiones. Tampoco están definidas las rutas de traslado que realizarán los camiones de carga desde Puerto Montt hasta el área de desplazamiento del proyecto, donde señalan que será precisado en ingeniería de detalle. Esto lo señalamos acá porque si bien ellos en la declaración presentan el detalle de dónde van a venir los camiones y qué ruta van a utilizar, en la visita a terreno con el titular no tenía claro de cuáles serían las rutas necesarias para el traslado de los materiales, ¿ya? De hecho, habló de que eso sería precisado en la ingeniería de detalle. Señaló también que no existen conversaciones previas con comunidades locales. Existen 35 viviendas, siendo necesario contar con el flujo vehicular actual y la capacidad de carga del camino para soportar el tráfico vehicular asociado al proyecto. Es una observación nuestra del terreno. En el punto de conexión, que está aquí en color rojo, el Fondo Buenaventura es propiedad de la familia Classic, donde existen instalaciones de telecomunicaciones en el trayecto hacia los aerogeneradores. Actualmente se está desarrollando trabajo de construcción y se observa un mayor flujo de vehículos y trabajadores. El camino es angosto, con densa vegetación en sus bordes y una serie de curvas de escaso ángulo que dificulta el acceso para vehículos de gran tamaño.
Aquí hay una fotografía donde estaría la instalación de faena y se observa ahí una vivienda que entiendo no está habitada. Sobre el aerogenerador A, que está aquí señalado en círculo rojo, hubo un error del consultor en su momento en el terreno en mostrar esta zona como uno de los vértices de la superficie de la plataforma A, dado que ésta se encontraba al otro lado del camino. Aquí él nos llevó, digo nos llevó porque fui a este punto en verde. Está el track que hicimos en color blanco, en línea blanca, pero el aerogenerador, de acuerdo a los planos que nos presentaron, está ubicado acá, ¿ya? Entonces, según la imagen satelital, existe una clara diferencia del tipo de vegetación existente en ambas zonas, siendo bosque mixto, nativo e introducido con alta presencia de eucaliptus, el lugar donde se accedió al terreno, que acá, y en esta textura más oscura y homogénea de la imagen, esto corresponde a eucalipto, y mayormente vegetación nativa en la ubicación real de la plataforma A. Esta textura que es bien diferenciadora, diferente a esta otra, es lo que sería bosque nativo. ¿Ya? El titular manifestó que los aerogeneradores pueden variar en sus dimensiones una vez se tenga claridad de los modelamientos de viento. Eso también es un aspecto un poco contradictorio con lo que se señalaba en la declaración. Y finalmente, sí, creo que esta es la última diapo con las observaciones del terreno. Sobre el aerogenerador B, ubicado a 100 metros al interior del bosque nativo, el track realizado en terreno en línea blanca no coincide con los accesos presentados en los planos por el consultor y no se accedió a la localización específica de la plataforma B. La flora descrita en el proyecto no es representativa de la variedad de especies vistas en terreno. Aquí también nos pasó lo mismo, no pudimos acceder. Creo que no le hemos hecho el video. ¿Perdón? No, sí, yo nomás continúo, Nicolás. Ok. Y respecto al aerogenerador C, que también lo fuimos a visitar, ubicado a 2 kilómetros de la plataforma A, su instalación será a orilla de camino, donde se observa que está rodeada de bosque nativo, renoval, con especies adultas que contienen un gran valor ambiental y de conservación. La corta y reforestación de bosque nativo debe considerar los árboles que serán cortados para el mejoramiento del camino, para que puedan transitar los camiones, ya que el camino actual no cuenta con las condiciones necesarias para el paso de estos camiones y su carga. El camino corresponde a la vía de acceso a la plataforma C y tiene un ancho menor a 4 metros. Aquí hay un detalle de la fotografía de cómo es ese sector. Ese punto verde que está acá, estas fotografías son precisamente de ese sector. Y donde se ubicaría el aerogenerador es acá. ¿Ya? Eso. Entonces, de la revisión del documento y en respuesta a lo consultado, el proyecto en su día presenta errores y omisiones e inexactitudes fundamentales para poder emitir un pronunciamiento informado en lo que se refiere a la compatibilidad territorial y su relación con políticas, planes y programas de desarrollo regional. Entonces, frente a ello y frente a la imposibilidad de analizar los eventuales efectos descritos con la información entregada y vista en terreno, se solicita al titular dar respuesta a las siguientes observaciones en la adenda. ¿Ya? Se requiere aclarar el porcentaje y proporción de energía que será utilizada como autoabastecimiento del propio parque eólico. También el titular señala en la DIA que el proyecto se enmarca en los PMGD correspondiente a estos medios de generación cuyo excedente son menores o iguales a 9 megawatts. No obstante, el parque eólico tendrá una potencia total de 13,5 megawatts. Por lo tanto, se requiere aclarar, ya que las características del proyecto no corresponden a la clasificación de los PMGD. Luego, el titular informa que el cableado desde los aerogeneradores a la línea general será conectada mediante zanja a un poste de transmisión de la línea aérea existente para llegar a los puntos de interconexión. Ante ello, se requiere precisar la línea de distribución y poste de transmisión existente al cual se conectará el proyecto, aclarando también si cuentan con los permisos y acuerdos respectivos. También se requiere informar las medidas que se implementarán con objeto de establecer un programa de detención de los aerogeneradores en el caso que corresponda. También se solicita presentar un plan de manejo o contingencia
respecto al plan de vida útil de los 3 aerogeneradores, precisando las medidas las medidas de mejoras tecnológicas que implementarán o aclarar qué hará la empresa con la estructura después de cumplir los 30 años de estimados de operación. También se requiere presentar y precisar el plan de mantenimiento del parque eólico para asegurar su operación óptima en el tiempo, además de aclarar cómo realizará la fiscalización del cumplimiento de los compromisos. Se solicita entregar mayores antecedentes con relación a las personas con quienes se han establecido conversaciones, acuerdos o negociaciones. Se requiere también explicar y profundizar el análisis de los efectos sinérgicos y o impactos acumulativos que tendrá la instalación del parque eólico en los asentamientos aledaños, además de detallar cómo interactuará con otros proyectos de energía eólica proyectados en la comuna de Valdivia. En particular nos referimos al proyecto Camán. El titular propone la utilización de un sistema Bad Deterrent o sistema Bad Protection para reducir el efecto de barotrauma y mortalidad en los quirópteros. No obstante, no señala la instalación de desviadores de vuelo y otras medidas de desviación de vuelo para avifauna. También se requiere aclarar la distancia entre los 3 aerogeneradores y la vivienda cercana en el área de influencia del proyecto. Se recomienda solicitar el pronunciamiento a la Dirección de Aeropuertos del MOP, considerando que las instalaciones de aerogeneradores se encuentran próximas a los aeródromos Las Marías y Pichoy, que podrían afectar su proyección de crecimiento a futuro. Se requiere precisar las medidas de mitigación y contingencia que aplicarán para enfrentar riesgos en los caminos de acceso al área de emplazamiento del proyecto que podrían afectar a las comunidades aledañas. También se requiere incorporar medidas básicas de mitigación en las estructuras que lo permitan, como cercos vegetales, diseño, materialidad y colores acordes con el entorno. Sobre la información que presenta el titular del potencial de superar los límites de exposición en 10 de los 44 receptores evaluados, proponiendo minimizar posibles molestias a los vecinos mediante la instalación de un sistema de restricción operacional de los aerogeneradores. Se requiere precisar cómo asegurarán el cumplimiento de este compromiso. Y finalmente estas últimas 3, que en la 15, el proyecto presentado anteriormente al 6 en marzo del 2020 estableció la corta de 1,4 y 2,07 hectáreas de bosque nativo y bosque mixto para obtener el PAS 148. No obstante, la presentación actual del proyecto señalan que realizarán la corta de 2,9 hectáreas de bosque nativo, explicando que la reforestación será definida una vez aprobada la resolución de calificación ambiental. ¿Ya? Por lo anterior, se solicita que entreguen mayores antecedentes con relación al sitio o predio donde se realizará esta reforestación de 2,9 hectáreas de bosque nativo. En el proyecto número 16, en el proyecto presentado al 6 en marzo del 2020, se presentó un plan de manejo especial para la relocalización del Copihue y se solicita aclarar si esto se mantiene en la presentación actual del proyecto, que no se mencionó. Se solicita también informar a la o las empresas que realizarán el traslado y el sitio de disposición final autorizado que recibirán los residuos sólidos domiciliarios no peligrosos y o peligrosos. Eso, consejeros, consejeras, es la propuesta de pronunciamiento con estas observaciones que vimos también en Coremita y los consejeros estuvieron de acuerdo. También quiero señalar sobre las observaciones que realizó Matías Fernández en su momento. Había otra que se refería a si el consultor es el mismo que va a ejecutar. De acuerdo a lo que me comentó Valentina, no sería el mismo. Entonces, es válida la observación que Matías hizo en su momento, que a lo mejor bien podría volver a señalar. Y sobre otra observación de Matías, era sobre el plano regulador. Le señalamos que la zona de donde está ubicado el proyecto no sería afecta el plano regulador ni de su actualización, nos referimos al plan regulador de Valdivia. No obstante, sí estaría dentro del plan intercomunal
de la región de Los Ríos del borde costero, el cual se está tramitando, entiendo, la continuación de este trabajo, porque me comentaban del Ministerio de Vivienda que están viendo acceder a más fondos para terminar este proyecto ya del plan intercomunal, que todavía está ahí está en stand-by por esto de que no posee financiamiento. Eso, consejeros, consejeras. Presidente. Muchas gracias, Nicolás. Un proyecto interesante, todo lo que sea energía renovable, no convencional, generar energía no con nuestras represas, va a ser interesante, pero también hay que hacerlo bien, mal que mal, son 17 observaciones, no es menor, pero no son tampoco observaciones tan difíciles de cumplir. Don Matías Fernández había solicitado la palabra. Matías. Gracias, presidenta. Sí, yo solamente hacer como el punto que hemos hablado en otras presentaciones con respecto a parques eólicos. Hay que tomar definiciones como políticas regionales en el marco de lo que podemos y no podemos hacer, pero va a ser importante en el debate político, precisamente de repente pasan como cosas que, claro, están amparadas en la ley, en la Constitución, pero que eventualmente podrían cambiar. Y lo digo, por ejemplo, con el que una consultora prepare esto para que una empresa llegue y ejecute y que finalmente pase, como en otros lados, que la empresa en realidad, con el poco poder de fiscalización que tiene hoy el país en materia medioambiental, finalmente no cumpla las cosas que están establecidas en esta consultora, que obviamente la consultora trata de generar en buena fe el mejor piso para que funcione finalmente este tipo de energía. Dicho eso, creo que es importante que las observaciones, ojalá, yo entiendo que los tiempos igual son laxos en este asunto. Este es un proyecto que ha desistido 2 veces, si bien nos explicaba Nicolás al comienzo. Entonces, esto vuelvo a poner, parezco mono porfiado con esto, pero vuelve a poner en importancia que tengamos ese debate político de fondo con respecto a las nuevas energías renovables no convencionales, desde un punto de vista político para la región, no desde el punto de vista político de fondo, porque el político de fondo estamos todos de acuerdo que las energías renovables no convencionales son las que necesitamos, pero desde un punto de vista, desde el socioambiental, es importante que vayamos avanzando en cómo vamos a ir implementando este tipo de tecnologías en la región, para que finalmente los conflictos socioambientales de hoy, que son, por ejemplo, las centrales de paso o las represas, no sean en el mañana los parques eólicos, sino que finalmente veamos una sinergia social y ambiental que permita finalmente que tengamos energías limpias por un lado, pero acordes precisamente a estándares que vayan un poco más allá de lo que los estándares chilenos también exigen. Y por eso es importante que dentro de la presentación habla de este estándar ISO, no me acuerdo el número, pero que es internacional con respecto a ciertas medidas, y por eso la observación que le hicimos en la Coremita la otra vez perdón, la Coremita, la Comisión de Evaluación Ambiental, tengo que decir ese nombre sin abreviarlo, de ver si esos estándares son los ocupados internacionalmente, si son los ocupados solamente a modo nacional, si tienen también pertinencia territorial. Hay estándares internacionales que son muy buenos, pero que no tienen pertinencia territorial. Entonces, vamos a tener que dar ese debate como bien fino con respecto a las energías eólicas, para que no parezca finalmente que hay un grupo de personas que no quiere que exista la energía eólica y otros que sí, sino que tiene que ver con una cosa mucho más integral con respecto al futuro de esta región en el entendido del cambio climático. Así que eso, y gracias por la presentación. Estaba sin audio. Bueno, don Juan Taladriz tendrá que ver también la planificación territorial. Indudable. Ahora, lo que es este tipo de energía ya en el país se está utilizando mucho en otras regiones, pero nosotros todavía en nuestra región todavía somos nuevos, algo que está recién implementándose, y es por eso también que hay que hacerlo bien, para que si se sigue haciendo no traiga complicaciones más adelante. Así es que
hay harto todavía que ir analizando, y como dice Matías, en el fondo uno no se puede negar a esto porque es lo que necesitamos, pero también hacerlo bien, pensar bien para que el día de mañana no nos traiga complicaciones. Veo que no hay más palabras solicitadas, ningún otro comentario. Si es así, daríamos por terminado este punto. Queda en libertad, Heidi, muchas gracias. Nicolás, gracias por la exposición. Nos veremos en una próxima oportunidad, y hay puntos varios. No sé si alguien tiene un punto vario. ¿Matías? Gracias. Escribiéndolo para no hacer esa cosa de levantar el dedo, que hay veces que no se ve. Sí, Presidenta, aprovechando que estamos acá en la comisión, sería bueno que fijemos la fecha de visita que quedó pendiente con respecto al sector La Punta en el humedal Angachilla, que estamos invitados por precisamente la comunidad allá que vino a presentar acá con respecto a la alternativa, y están levantando una propuesta de, una encuesta ciudadana, la cual está buscando visibilizar este problema, este conflicto que se genera ahí con respecto al trazado original y el trazado alternativo. Ha habido respuestas por parte de Servio de los oficios, y por lo menos agradezco que haya habido respuestas. Ahora, que haya sido satisfactorio en cuanto al fondo de lo que buscamos, eso es un tema más personal, pero sí sería bueno que fijáramos una fecha, ojalá dentro de esta o la otra semana, para que podamos acordar ir con la comunidad. Ellos quieren presentar el trabajo que han hecho durante años en el sector en La Punta, un trabajo de reforestación, de trabajo social que ya presentaron acá, y están a la espera de que nosotros digamos un día para que vayamos y podamos conversar con ellos. Yo sé que vamos a estar en cuarentena, ese es uno de los grandes problemas que vamos a tener, pero habría que ver cómo, si por último la presidenta puede ir en su calidad de presidenta de la comisión, la acompaña, por ejemplo, otro integrante de la comisión, yo puedo dar un paso al costado para que otro integrante vaya, y con una o dos personas del sector puedan ver este lugar que está ahí al lado de donde viven los vecinos prácticamente. Eso. Ya, Matías, sí, tratamos de hacerlo en febrero, pero la verdad que fue súper complicado. Ya, yo creo que tendríamos que agendarlo para la próxima semana, ¿ya? No sé de los cores quién quisiera acompañarme. Perdón, ¿quién habló? Ya, don Juan y don Héctor. Y los tres, con don Juan y don Héctor, y nos vamos a poner de acuerdo para la próxima semana. ¿Les parece? Presidente. ¿Sí? ¿Catalina? Sí, solamente comentarte, me parece bien, ¿no es cierto?, coordinar las visitas, y como también ayer lo comentamos en Comisión de Infraestructura, donde también debemos hacer nuestra pega y visitar obras y proyectos que se estén realizando. Justamente eso, por si usted desea ir a la visita del gimnasio en Mehuín, en Mariquina, y también visitar el estadio, que son proyectos financiados con recursos del gobierno regional, aprobados, ¿no es cierto?, por los consejeros, los vamos a planificar para el día lunes. En caso de que usted desee ir con nosotros en Comisión de Infraestructura, no coordine para el día lunes la visita a Angachilla para que sus tiempos no se le vayan ahí a entorpecer. Eso sería, Presidenta. Ya, me parece, Catalina, sí, para organizarnos bien y así que no nos topemos, ¿ya? Así es que quedamos en eso, vamos a ver la próxima semana qué día nos organizamos, y estaríamos entonces listos, alcanzamos, no estuvimos tan atrasados, 5 minutos nos queda de recreo para un cafecito, para después Comisión de Medio Ambiente. Dar gracias a todos los que participaron, a régimen interno, dar gracias a quienes participaron de esta comisión de Comisión de Medio Ambiente. ¿Ya? Todavía no cambia la presidencia, Presidenta. Así es que no sé si esta es nuestra última presidencia, no sé, ahí veremos, pero como digo, gracias a todos los que participaron en Medio Ambiente, y ahora 5 minutos tenemos de descanso para empezar con la otra comisión. Así que muchas gracias, nos vemos. Nos vemos en 5 minutos.